nuevas. Señor, damos gracias por el privilegio de un día más. Damos gracias por tu gracia en favor de nosotros. Damos gracias porque nos reunimos hoy, Señor, para celebrar que uno murió por todos, Señor. Que tú decidiste morir para salvarnos a nosotros, Señor. Que tú te levantaste de los muertos, venciendo la muerte, Señor, para salvarnos a nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, tu sacrificio en favor de nosotros. Que nosotros ahora vivimos para ti, no para nosotros. Que nuestros corazones necesitan cada día más de ti e inclinar nuestras vidas cada día más a ti. Ayúdanos a haber entrado por esas puertas con acción de gracias por lo que tú has hecho. Que cantemos por lo que tú has hecho. Que adoremos por lo que tú has hecho, Señor. Y que levemos nuestras voces, nuestros corazones a aquel que murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Bien. El Señor les continúe bendiciendo en este día. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Amén. El hecho de estar aquí es la bendición del Señor. Amén. Amén. Y tenemos muchos motivos para alabar al Señor. Uno de ellos puede ser, tenía un mes orando y el Señor ayer me respondió. Porque ayer cumplí 45 años de casado y nuestro matrimonio nunca ha estado en crisis. Un motivo de alabanza. O porque mi esposo, esposa, mis hijos se convirtieron al Señor. O también estaba enfermo y fui sanado por el Señor. Un motivo de alabanza. Porque estaba luchando con una debilidad, con un pecado y el Señor me liberó. Puede ser un motivo de alabanza. Porque me ha dado un día más de vida. Entonces, hoy, aunque ustedes no desprecen, quizás por el tiempo, pero sé que hay muchas cosas por lo cual alabar al Señor. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, vuelto débil esté, vuelto débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, vuelto débil esté, vuelto débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca
Señor. El aplauso que sea para el Señor. El aplauso es para el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que toda criatura adore. Qué bueno que estamos adorando al Señor. Cantaré de tu amor, del amor del Señor. ¿Cuántos saben esta alabanza? Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Y en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. La razón. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz Y ya no tengo temor. y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey,
te alabamos, te honramos, te bendecimos, porque tú mereces toda la alabanza. Gloria al Señor. Hay libertad. El Señor nos ha librado del pecado y de la muerte. Somos libres en el Señor. Y ahora tenemos que vivir para el Señor. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
alabanza, la honra sean para el Señor. La alabanza solo debe ser dada a Él. Amén. Amén. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Amén. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amén. Qué bueno. Puestos sobre sus pies, cantemos esta canción dando gracias a Dios por estas maravillas. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor. Nos ha dado Dios la oportunidad de estar aquí. Oh Dios, y sabemos que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí, en medio de ellos. Tú estás en medio de tu pueblo. Alabado y bendecido sea tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Pueden sentarse. Dice la canción, fue satisfecha la ira de Dios. Bueno, si no entendemos lo que realmente, a lo que estábamos condenados en el pecado y el valor que tiene el sacrificio de Cristo, entonces no vamos a cantar tal vez con todo, ¿verdad? El corazón. Porque realmente lo que pesaba contra nosotros era la ira de un Dios infinito. Y era necesario un sacrificio de alguien perfecto y solo Cristo podía hacerlo. Dios se dio a Él mismo para salvarnos a nosotros. Eso es suficiente. Vamos a ver quiénes nos visitan en esta mañana. Si alguien nos visita, por favor, puede levantar la mano. Tenemos a alguien aquí al frente, se ponga de pie, por favor. ¿Alguien más? Vamos, aquí detrás tenemos varias personas también que pueden ponerse sobre sus pies. No se preocupe, que lo que le vamos a dar nuestro saludo. Vamos a cantar bienvenido. Vamos a pedir a los hermanos que están alrededor que se acerquen a ellos, les saluden. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque están aquí con nosotros hoy. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, a volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, hermano, te amo, hermano, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Amén. Bueno, recuerden que hace un año y pico no podíamos cantar bienvenido. La cantábamos en la casa con camisa y pantalón corto abajo. Así que hoy podemos, así que miren, aprovechemos el tiempo, porque si algo aprendimos es que de un momento a otro, ¿verdad? Así que aproveche ese tiempo y aun cuando se acabe el culto, quédese un rato, abrace a su hermano, él es hermano. Le voy a poner su manita limpia porque estamos, ¿verdad?, cuidándonos todavía, pero abrácelo. Bien, recordarles que durante la semana tenemos las actividades normales, reunión de damas, nuestra oración congregacional y estudio bíblico. Los adolescentes, el sábado a las 6 de la tarde, estamos aquí. Tuvimos una reunión con los padres recientemente, tanto los jóvenes como los adolescentes, explicando lo que vamos a estar haciendo durante este año, cómo podemos ayudar, cómo ellos pueden ayudarnos a nosotros. Hicimos una lluvia de ideas y oren mucho por nosotros. Así que los adolescentes a las 6, los jóvenes a las 7 de la noche. Recuerden que ahora en Semana Santa tenemos el Congreso de Jóvenes. Así que cualquiera que quiera detalles y demás y que tenga planeado ir, va a donde Adonis y se apunta con él. El primer domingo de marzo, ya es el domingo que viene, a las 7 de la noche, tenemos una reunión de parejas. Así que todas las parejas de la Iglesia Bíblica, el domingo que viene a las 7 de la noche, tenemos reunión aquí. Y esas son las actividades que vamos a tener durante esta semana. Vamos a pedirle a los diáconos que vayan pasando, por favor. Los hermanos que visitan el jueves van para donde la hermana Blanca. Ella se llama Blanca, ¿oyeron? Donde Claudia. Para que no pueden pasar, por favor. ¿Alguien levantó la mano?
Vallenilla. Sí. Bien, tenemos esa petición de oración por el hijo del doctor Emiliano, para que podamos llevarla a nuestros hogares, orar por eso, orar como congregación y también mantenernos al tanto con el hermano Vallenilla de cómo va evolucionando y demás. ¿Alguien tiene alguna otra petición que quiera compartir? La hermana Altagracia Frevillet. También su salud. ¿Alguien más? Esther también, por salud. Por salud. O sea, Juan había pedido justamente por ella. Bien, vamos a orar. Vamos a orar antes de pasar al hermano Rich. Estamos orando por la familia de María Sánchez, las hijas y demás, para que el Señor fortalezca, siga fortaleciendo. Amén. También el hermano Ramón partió para estar con el Señor, de aquí al lado. Ah, ok, aquí al lado. Entonces Ya. también por los familiares de ellos. Bien, excelente. Oremos. Aquí. Excelente. Bien, salud y por el trabajo. Aquí detrás, Elías. Rafael Tejeda. Estamos orando por salud, por personas que han perdido un miembro de la familia. Hemos orado por puestos de trabajo. Vamos a orar por él. También salud. ¿Cómo? También, por una de las hijas. Bien. Bueno, pues oremos. Acompáñenme orando, por favor. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de venir ante ti, presentarte nuestras peticiones, Señor. Presentamos cada una de estas personas aquejadas de salud, Señor. Sabes que nuestro deseo, y no lo ocultamos, Señor, que en tu gracia tú puedas pasar tus manos sobre ellos, Señor, y que podamos verles restablecidos. Oramos por nuestros corazones, Señor, para que esa paz que tú has puesto en nuestros corazones se pueda manifestar en medio de estos procesos y podamos, Señor, traer a nuestro corazón la verdad de que tú tienes control de cada una de esas circunstancias, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos para que tú des paz allí donde están, para que tú puedas ser con ellos, para que tú, Señor, le confortes en el momento en el que viven. Por aquellos, Señor, que han perdido a alguien recientemente, sabemos lo difícil que es, Dios. Te pedimos para que tú sigas fortaleciendo sus corazones, para que tú les sigas dando de tu palabra, Señor, para que ellos a través de ella, a través de ti y de tu pueblo, Señor, puedan ser confortados y puedan, Señor, tener un brazo amigo, puedan tener a los hermanos que durante este tiempo puedan apoyarles, Señor, por lo que están optando por un cambio de trabajo. Aquellos que aún también dentro de nosotros piden por un empleo, Señor, para que tú seas con ellos. Para que también puedan entender que tú tienes control de las circunstancias, que nada escapa de tu mano, Señor, y que a su tiempo tú has de dar la respuesta. Te pedimos por nuestros corazones para que podamos entender tu voluntad para nosotros, tu plan para nosotros, y que por sobre todas las cosas, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Qué bueno es adorar, bendecir el nombre del Señor como Él se merece, haciéndolo de corazón. Nosotros, mis hermanos, como familia, ¿verdad? La iglesia es una familia. Amén. Gloria a Dios. Estábamos orando por, todos sabemos, María Sánchez partió para estar con el Señor. Seguir orando como se estaba orando por los familiares, que el Señor siga fortaleciendo. También nuestro hermano Ramón, que vive aquí al lado, que hizo decisión, que estaba también muy enfermo, partió para estar con el Señor. Así que seguir orando por los familiares de ellos para que el Señor fortalezca y en su misericordia poder traer a algunos que no conocen al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la carta de Gálatas y vamos a leer en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22.
La palabra de Dios, vamos a ponernos nuestro pie un momentito, por favor. Vamos a leer. Yo lo voy a leer en dos versiones que tengo aquí. Yo lo voy a leer en la versión tradicional que tenemos, la Reina Valera, y lo voy a leer en la NBI, en las dos traducciones. Voy a leer en la Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo voy a leer en la NBI. Envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Voy a leer el 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Padre, por guardarnos, cuidarnos, Señor, lo que durante toda la noche y lo que va de esta mañana. Y gracias por permitirnos, Señor, estar juntos y en armonía. Gracias, Padre, por ese amor tan inmenso que tuviste, Señor, con nosotros, mostrándolo allí en la cruz del Calvario. Como cantábamos, toda la ira tuya fue descargada sobre tu Hijo. Diste lo más apreciado, Señor, de ti. Diste a tu Hijo, al unigénito, para que nosotros podamos tener vida. Y por eso, Señor, nosotros estamos agradecidos eternamente, Señor. Y ayúdanos a mostrar esto en servicio, en adoración, devocado, Señor, completamente, Señor, hacia ti. Ayúdanos, Señor, a adorarte como tú mereces. Adorarte en espíritu y adorarte, Señor, en verdad. Señor Padre, gracias. Queremos exponer tu palabra. Y tu palabra, Señor, tiene la respuesta a todas nuestras necesidades, a las necesidades del hombre en sentido general. Y gracias por ello. Por eso tú dijiste, Señor, que delante de ti debe callar todo hombre, Señor, en esta tierra y escucharte a ti. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden sentarse. Lo leí, que el tema que voy a tratar en esta mañana, no voy a hablar de todos los aspectos del fruto del Espíritu, sino quiero hablar de un aspecto que para mí es importante, y es la fidelidad. Si ustedes notarán, por eso lo leí en las dos versiones, porque donde la Reina Valera traduce fe, aquí se traduce fidelidad. La fidelidad, mis hermanos, es el tema que se trató en la conferencia pasada en Maimón de Bonao. Y se habló, fueron 12 predicadores, entre talleristas y conferencistas. Y se habló, ya usted sabe, donde se habla 12 hombres de Dios, hablando de diferentes ángulos de la fidelidad. Eso me dejó a mí. Aprendí mucho de lo que es la fidelidad y compartimos también un tema de la fidelidad, y quise traer algo de esa bendición que yo recibí, traerlo a la iglesia. La fidelidad es un tema sumamente importante porque Dios quiere que nosotros seamos fieles. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Amén, mis hermanos. Eso Dios quiere. Y al final, lo que Dios va a bendecir es la fidelidad de cada uno. Claro está, la fidelidad de nosotros, los humanos, los hombres,
está basada en la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel y nosotros lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hay que darle gloria a Dios, mis hermanos, porque Dios es fiel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Miren lo que dice el Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza la nube. Y miren lo que dice el Salmo 117, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y termina diciendo, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No solamente que el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra, como yo le dije anteriormente, desde Génesis a Apocalipsis, Dios es un Dios fiel. Miren lo que dice el Nuevo Testamento también con relación a Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 13, o al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también, hay que tener cuidado, ¿verdad? Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece. Él no puede negarse. Dios no puede negarse a sí mismo. Si Dios fuera infiel, dejara de ser Dios inmediatamente. Lo único que Él no puede, por más infieles que sean los hombres, dejar de ser fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido, a lo que Él ha hecho con nosotros, a lo que Él ha revelado de sí mismo en la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Pero la fidelidad no es meramente un esfuerzo humano. Por eso, a propósito, leímos en Gálatas capítulo 5, que se traduce la palabra fidelidad. ¿Es un fruto de quién? ¿De quién es el fruto? Del Espíritu de Dios. Es un fruto del Espíritu. Si nosotros por nuestra propia fuerza quisiéramos serle fiel a Dios, al doblar de la esquina fracasaríamos. Nuestra vida cristiana sería un desastre si no es por el Espíritu de Dios. De hecho, la vida vivida en la carne, o sea, de manera natural, como usted y yo aprendimos, como usted y yo nacimos, podemos ver lo que es lo que son las obras de ¿qué? De la carne. Por lo tanto, mis hermanos, la fidelidad tiene que ver con la relación que usted tenga con el Espíritu Santo de Dios. Estábamos en un taller con Félix Rodríguez y me parece que él lo dijo desde acá también, que a veces los creyentes pensamos que Dios es católico, que Jesucristo es evangélico y que el Espíritu Santo es pentecostal. No queremos los evangélicos, mis hermanos, no queremos nosotros, los que somos bautistas y demás, no queremos muchas veces ni siquiera hablar mucho del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, la vida cristiana, como dije anteriormente, serían como un desastre total. El Espíritu Santo vino a esta tierra a reproducir a Cristo en nuestras vidas. Y Él no va a cejar
Él no va a cejar nunca. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Y lo vamos a ver rápidamente, mis hermanos. Vamos a tratar de definir un poquito, según la palabra de Dios, lo que es la fidelidad, para que podamos tener ese conocimiento. Vamos a ver que nuestra fidelidad, como ya le he dicho, depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver algunos aspectos donde el Espíritu Santo nos guía a serle fiel. Comencemos por lo primero. Lo primero es, ¿qué es la fidelidad? Bueno, la fidelidad es un atributo o calidad aplicada en la Biblia tanto a Dios como a los hombres. Dios es fiel porque Él cumple cada pedacito de la promesa que Él ha hecho. La promesa de Dios son fieles y verdaderas. Son en el sí. Todo lo que Dios ha dicho, así será. El momento que no cumplan una cosita así, una tilde que hay ahí, mis hermanas, fuera infiel. Y Dios, nosotros sabemos que es un Dios fiel. Porque está revelado en la palabra de Dios, en su palabra. Nosotros los hombres somos fieles cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 15:5 con relación a los hombres, con relación a la fidelidad. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. La fidelidad de los hombres tiene que ver con escuchar atentamente lo que Dios ha revelado. No a media, sino completo. Dios, todos recordamos a Aarón, ¿verdad? Sacerdocio arónico. De ahí viene la línea sacerdotal. Recuerdan sus hijos, que también eran sacerdotes, porque era de familia. Ellos encendieron un fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Bajó un fuego del cielo y lo consumió. Porque solamente ellos encendieron el fuego como Dios les dijo. Enciende el fuego, ellos encendieron. Pero encendieron un fuego extraño. Los hijos de Aarón. Los hijos de Elí fue otra cosa también, que también Dios le castigó porque no andaban conforme a lo que habían establecido. Estaban haciendo con el sacerdocio lo que querían. Pero los hijos de Aarón bajó fuego del cielo y lo consumió, porque encendieron un fuego extraño delante de Dios. Un fuego que Dios no había mandado. Fíjense, mis hermanos, que encendieron el fuego, pero no el que Dios le había dicho. Seguro Dios le dijo, ponlo la boca abajo, y ellos lo pusieron la boca arriba. Listo, se fueron. Quemados. Porque ser fiel a Dios es obediencia a su palabra. Nosotros tenemos muchos hombres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hombres fieles a Dios, que la Biblia enseña que son hombres fieles. La Biblia habla de la fidelidad de ¿quién? De Moisés. Habla de la fidelidad de Job y habla de la fidelidad de Daniel. Dice que Daniel fue fiel a Dios. Y habla también de hombres infieles. Por ejemplo, Adán fue infiel a Dios. Adán y Eva fueron infieles a Dios. Dios lo puso allí en el huerto y le dio mandamiento exclusivo, cosa que ellos no cumplieron. Fueron desleales a Dios, fueron infieles. Por lo tanto, todo lo que tenemos en este mundo es por esa infidelidad que tuvieron nuestros padres. Pero también el rey Saúl, que ya se habló en el estudio bíblico. El rey Saúl, Dios le dio una orden exclusiva y específica: acabar con Amalek y todo lo que había. No una parte, todo lo que había. Tú no puedes traer nada ni coger nada, es exterminio total. Sin embargo, Saúl, rey de Israel, creía que podía cumplir a media la voz de Dios, y Dios también le desechó.
Porque Dios, mis hermanos, detesta lo que es la infidelidad. Pero ama y bendice a los fieles. Amén, mis hermanos. Si nosotros, mis hermanos, ¿qué es la fidelidad? Es la obediencia total a la palabra de Dios. Eso por esfuerzo humano jamás podría hacerse. Fracasaríamos en el intento de hacer eso, usted y yo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios tiene y juega un papel importante en nuestras vidas, llenándonos, guiándonos para que nosotros podamos ser fiel, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés, como lo fue Job y como lo fueron muchos hombres de la antigüedad. Y como han visto muchos hombres también en el tiempo que estamos viviendo, hombres fieles a Dios. Amén, mis hermanos. Se puede ser fiel, ¿verdad? Amén. Pero hay que tomar esto muy en cuenta. El segundo punto que quiero tratar con ustedes, eso es que es la fidelidad. Bueno, antes de entrar al segundo punto, la fidelidad, mis hermanos, serle fiel a Dios tiene un costo. Un costo extraordinario. ¿Qué le pasó a Isaías? Fue aserrado. Como nosotros diríamos en el tiempo entre nosotros, cuando uno tiene un serrucho en casa y uno corta un palo, ¿cómo le dicen? Serruchado. Eso fue Isaías. Serruchado por su fidelidad. Y Jesucristo le dice a la iglesia, sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay un costo, mis hermanos, por ser fiel. Hay un costo. Y un costo alto. A veces personal, familiar, a veces como iglesia, a veces social, a veces, mis hermanos, en sentido de lo que es lo gubernamental, porque las iglesias están buscando muchas cosas con relación al gobierno, pero cuando se es fiel a Dios, como nosotros vemos desde cuando registramos la Biblia, como fueron perseguidos muchas veces por las autoridades, la iglesia por la fidelidad, hay un costo. Un costo que a veces no queremos pagar. A veces no vamos a pagar. Aunque tengamos toda la mejor intención de hacerlo, no vamos a pagar por ello. Porque para ello el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nuestras vidas, guiándonos y dirigiéndonos para poder hacer eso. Para poderle ser fiel a Dios. Gálatas 5, 22, el texto que nosotros leímos, y 23, dice que la fidelidad, que es un fruto del Espíritu de Dios. La palabra que se traduce ahí, que la Reina Valera tiene fe, es pistis, y se puede traducir fe, fidelidad, fiel y gracia. Por eso la Reina Valera traduce fe y la NBI lo traduce fidelidad. Y así encontrará diferentes traducciones. Pero se puede traducir de cualquiera de esta manera, porque así está, eso significa esa palabra en el original. Cuando se habla del fruto, fíjense que aquí cuando se habla del fruto, se habla de manera singular, del fruto del Espíritu, y después hace unas descripciones o aspectos del fruto del Espíritu de Dios. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? El fruto del Espíritu y después da una serie de aspectos de lo que son características. Mis hermanos, como yo le dije anteriormente, el Espíritu Santo ha venido a reproducir la vida de Cristo. Y una de las cosas que Él quiere producir en su vida y en mi vida es el carácter de Cristo. Y estos son aspectos del carácter de Cristo. El carácter es en singular. El fruto del Espíritu. El carácter de Cristo es, usted puede decir, el carácter de Cristo es esto que podemos ver aquí. Cristo es fiel, mis hermanos. Amén. La palabra del Señor lo dice. Miren lo que dice Juan en Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era
y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado. ¿Con quién? Con su sangre preciosa. Dele gloria al Señor, mis hermanos, que Cristo nos lavó, nos limpió con su sangre. Él es fiel. Cristo es fiel. Y ese carácter de fidelidad, mis hermanos, el Espíritu Santo quiere reproducirlo en la iglesia, en nosotros. Pero el Espíritu Santo no nos va a amordazar, no nos va a amarrar y nos va a hacer fieles. Y nos va a coger como una bayoneta y nos va a llevar a hacer las cosas que tenemos que hacer. No es así. Incluso la Biblia dice que podemos apagar el Espíritu. El Espíritu Santo ha venido a guiarnos, a llevarnos a toda la verdad. Y nosotros podemos apagar esa voz del Espíritu Santo en nuestras vidas para nuestra guianza. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu Santo quiere reproducir eso en nuestras vidas, que seamos fieles a Dios. Que cuando se diga de usted y se diga de mí, es un hombre, es una mujer fiel, que le pesa el ruedo de la falda y que tiene, y sea un hombre que tiene la correa bien puesta, ¿verdad? Eso se necesita en este tiempo, mis hermanos. Que haya mujeres que sean mujeres de verdad, mujeres de Dios, y que sean hombres de Dios, hombres de verdad, varonilmente comportados, dice la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Eso se quiere que estemos claros. Ahora, para nosotros poderle ser fiel a Dios, obedeciendo totalmente lo que Él ha dicho en su palabra, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y nos lleve y nos diga qué tenemos que hacer. Para eso, nosotros necesitamos la llenura total del Espíritu de Dios. Fíjense que no dije que el Espíritu esté completo en nuestra vida, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo completo. Él no ha venido por medida. Él está en nosotros y en nosotros, con nosotros y en nosotros, completamente. No dije eso. Ni tampoco la llenura del Espíritu Santo es hablar muchas cosas y hacer cosas y menearse y bailar como si fuera bailando electrobús y esa cosa así. No es eso la llenura del Espíritu de Dios. No es hablar mucho ni decir muchas cosas ni mucho movimiento. La llenura del Espíritu de Dios es guianza y dirección. Para ello vamos a leer un texto que todos conocemos, Efesios capítulo 5, versículo 18. Porque necesitamos estar llenos, guiados del Espíritu de Dios para poder serle fiel a Dios. Y tenemos que ver qué es eso, cómo hacer, cómo nos llenamos del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Mis hermanos, fíjese que el apóstol Pablo está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Para poder entender ese texto tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, en ese texto hay un contrato, hay un mandato negativo, hay un contraste y hay un mandato a llenarse del Espíritu de Dios. Eso podemos ver en ese texto. Ya si nosotros registramos el contexto de Efesios capítulo 5, vemos que hay varios contrastes. Y este es uno que termina acá, el último contraste que viene haciendo. Cuando dice, no seáis necios, sino sabios. Hay un contraste, hay varios contrastes en Efesios capítulo 5. Y este es el último de una serie que el apóstol Pablo utiliza. Y aquí nos dice claramente que no nos embriaguemos con vino.
o cualquier otra sustancia embriagante de nuestro tiempo, sino antes ser que llenos del Espíritu de Dios. Uno pudiera hablar, ya nosotros discutimos eso mucho en la escuela dominical, con lo que es tomar alcohol y ese tipo de cosas. Pero aquí hay un mandato claro y expreso, que no nos embriaguemos con vino. Y eso tiene que ver mucho con el contexto que estaban viviendo los efesios. Recuerden que allí se adoraba a una diosa, la diosa Diana. Y las sacerdotisas y demás, cuando hacían esos cultos bacanales en aquellos días, una de las cosas que se decía y se enseñaba era que para estar más cerca de Dios, para adorar a la diosa Diana, había que tomar mucho alcohol, mucho vino, estar embriagado. Mientras más embriagado tú estés, la experiencia es mucho mejor con relación a esa diosa. Eso se decía culturalmente. Y cuando esa gente se embriagaban hasta más no poder, hay cosas, bueno, no es la hora de la comida, pero iban y se ponían el dedo y había un lugar, eso era un desastre, mi hermano. Había un lugar donde era y pues para botar todo eso. Ya pasó el desayuno, ¿verdad? Y ya usted sabe, todos sabemos lo que es un borracho. Y hacían experiencias, orgías y desastres. Por eso el apóstol Pablo dice, ese tipo de cosas lo que lleva es a la disolución. Lo que lo lleva es a estar perdido, a andar perdidamente. Nosotros los creyentes no necesitamos ningún tipo de bebidas embriagantes para nosotros adorar a Dios. Lo único que necesitamos es la llenura del Espíritu de Dios. Nada necesitamos. De que bebemos un café, nada, mis hermanos, para estar de pie, nada necesitamos, nada. Nada que nos controle el cerebro ni nada por el estilo. Necesitamos la llenura del Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, fíjese el contraste que hay. ¿Qué pasa? La borrachera lleva a la disolución, este tipo de adoración, a la disolución. Pero este tipo, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, ¿qué hace el texto? ¿Qué nos dice el texto después? ¿Qué dice? Léalo, Mel, para que lo vean. ¿Qué él dice el texto? ¿Cuáles son los resultados de esa adoración? ¿Cómo se adora al Señor? Versículo 19, 20 hasta el 21. Léalo en voz alta. Ese Colosense, leíste el paralelo. Muy bien, mis hermanos. Pero Efesios dice que está dando gracias, se someten unos a otros, dan gracias al Señor, cantan en el corazón, cantan al Señor, dan glorias a Dios. Porque eso es lo que hace el control, la llenura del Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, cuando Él nos controla, nos lleva a darle a Él una adoración perfecta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A Él, como Él la requiere. Mis hermanos, se someten la iglesia uno a otro, le dan gracias a Dios por todo. Bendicen, alaban del corazón. ¿De dónde? Desde el corazón se alaba al Señor. Se le da una adoración completa y perfecta a Dios. Entonces usted dirá, pues yo quiero eso, yo quiero la llenura del Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Fíjese, mis hermanos, el contraste, el mandato a no embriagarse, nada que nos controle la mente, lo único el Espíritu de Dios. El contraste, el alcohol lo que hace es controlar a la persona para llevarlo a la disolución. El Espíritu Santo te controla para llevarte a adorar a Dios. Amén, mis hermanos. Ese contraste nos dice algo. El alcohol te domina,
el Espíritu Santo debe dominarte a ti, debe dominarnos a nosotros, debe guiarnos a nosotros en todo. Ahora, aquí hay un mandato expreso. Sed lleno del Espíritu de Dios. Eso no es de que, déjame pensarlo hoy. Eso no es de que, es para, yo voy a ver si puedo hacer eso. Dios nos da una orden directa a ser lleno del Espíritu de Dios. Yo hago una pregunta no para que me conteste, porque me la hice yo. ¿Estoy lleno del Espíritu de Dios? Porque si no estoy lleno del Espíritu de Dios, estoy desobedeciendo a Dios directamente. Le estoy diciendo, no, yo no quiero eso. Es una desobediencia flagrante. Porque es la única manera, eso es uno de los mandatos más importantes que hay en la Sagrada Escritura. Porque es de la única manera que le podemos honrar y glorificar a Él si nosotros obedecemos ese mandamiento. No hay otra forma de darle la gloria a Dios. Porque la vida cristiana no se puede vivir aparte del Espíritu de Dios. Si queremos ser fieles en lo que hacemos, debemos estar llenos del Espíritu de Dios. Ahora, usted podrá decir, esa palabra, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo me puedo llenar? ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo yo me puedo llenar? Es una pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu de Dios? ¿Y cómo yo puedo llenarme? Es un mandato bien extraño, porque es un mandamiento que está en una forma en la voz pasiva. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos estudiamos voz pasiva. Quiere decir, cuando es pasiva, que el sujeto recibe la acción hecha. Le están haciendo la acción sobre él. Eso es lo que significa eso. Es un mandato que está en voz pasiva. ¿Y cómo es eso? Yo no tengo que hacer nada para llenarme del Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque eso lo hace el Espíritu. Es una labor que Él hace de llenarnos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo sucede eso, pastor? Una pregunta que debemos hacernos todo el tiempo, porque es vital, es crucial que usted y yo sepamos si estamos llenos o no del Espíritu de Dios. La palabra que se utiliza en el original nos va a decir más o menos lo que significa. Yo quiero decir lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. La palabra que utiliza en el original nos va a decir algo de eso. La palabra utilizada en el original literalmente quiere decir estar completo. Literalmente quiere decir, la palabra que se utiliza ahí, estar completo. Y hay algunos ejemplos que nos indican claramente de lo que significa estar lleno del Espíritu de Dios. Algunos ejemplos en algunos lugares donde esa misma palabra se utiliza. Esa palabra se utiliza distintamente. En la antigüedad la usaban mucho en los barcos veleros. Cuando los barcos veleros son guiados, ¿por qué? Y se utilizaba mucho esa palabra. La voy a decir en original porque es domingo, ¿verdad? Pleró. Así mismo, con acento en la primera O. Doble O, pleró. Y acento en la primera O. Y se utilizaba mucho en los barcos veleros, que eran guiados, ¿por qué? Por el viento. A donde vaya el viento, ahí lo lleva. Así era que se utilizaba en los días cuando se escribió esta palabra, en el común del pueblo. Te está mirando de guianza y dirección. Está mirando que la palabra se utilizaba para decir que algo está guiando a alguien
se utilizó varias veces. Por ejemplo, se utilizó cuando los fariseos y los escribas iban donde Jesús para tentarle y hacerle caer. Cuando ellos no podían, cuando no pudieron hacer eso con palabras por la sabiduría del maestro, no podían hacerle caer, que él siempre les respondía con la palabra. Dice la Biblia que ellos se llenaron de ¿qué? De ira. Ahí se utiliza esa palabra. Se llenaron de ira. Estaban completos, rebosados de ira. Cuando una persona está hasta aquí arriba de ira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Melvin que va a explotar. ¿Qué pasa, mis hermanos? Actúa en violencia. Se llenaron de ira y estaban controlados, guiados y dirigidos. ¿Por qué? Por la ira. ¿Hasta dónde lo llevó eso? ¿Hace qué? Hasta matar a Jesús. Porque estaban guiados, controlados, dirigidos por la ira. Asimismo aparece la palabra para decir lleno de tristeza, lleno de temor. Aparece muchas veces la misma palabra para decir cuando está controlado por el miedo, que se paraliza o no sabe qué hacer. Controlado totalmente por el miedo. Yo vi una persona en un ascensor, tiene fobia a los ascensores, y cuando entra, pero yo creo que pasa temblando literalmente, mis hermanos, no podía moverse. ¿Controlada por qué? Por el miedo. Cuando la Biblia dice aquí en Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu de Dios, lo único que está diciendo es que sea controlado, guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. Amén, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Dice llénense. Lo que está diciendo es déjense guiar. Como es en forma pasiva, déjense guiar del Espíritu de Dios. Para donde Él los lleve, vayan. Ustedes recuerdan a Jesucristo que nos dio un ejemplo de lo que es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿A dónde lo llevó el Espíritu de Dios primeramente? ¿A dónde? Al desierto para ser tentado por Satanás. Juan fue guiado y controlado del Espíritu de Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. O sea, todos esos cambios que él estaba metiendo ahí adentro era por el Espíritu de Dios. La madre sabe, ¿verdad? Una patada, una cosa. Guiado, controlado por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor, mis hermanos? Es ser guiado, es ser dirigido por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu de Dios. Ser guiado y controlado, dirigido por el Espíritu de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando la palabra de Dios, la Biblia nos dice, mis hermanos, que para poderle ser fiel a Dios, debemos ser guiados, dirigidos y controlados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y siempre nos va a guiar, porque a eso fue que Él vino, a toda verdad. A toda la verdad. Todo lo que es cierto, todo lo que es verdadero, Él nos va a guiar siempre. Ahora, la pregunta sigue en el aire. Entonces, ¿cómo yo me lleno? ¿O cómo yo me dejo guiar del Espíritu de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo me llena? ¿O cómo yo me dejo guiar, controlar y dirigir por Él? Esa pregunta debemos hacérnosla. Ya yo sé lo que significa estar guiado y dirigido por Él. Ahora, ¿cómo yo me lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo Él me dirige? ¿Cómo me controla? ¿Cómo pasa eso en mi vida? Una vez alguien estaba predicando y dijo esto. Y él dijo, yo le voy a enseñar cómo ser lleno del Espíritu de Dios al principio. Y yo me quedé 2 horas de predicación esperando eso y yo no escuché. 2 horas esperando que me dijera eso. Porque para mí eso era crucial en ese momento de mi vida que me estaba diciendo.
por la importancia que reviste todo eso. Hay dos cosas, mis hermanos, que nos enseñan cómo el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Dos cosas. Él es que hace la acción. El texto que leyó Melvin ahorita, Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice algo revelador a nosotros. Es un texto paralelo. Lo que quiere decir un texto paralelo, mis hermanos, es que tienen conexiones los textos. Hay una conexión directa entre los dos textos. Cuando hay un paralelo, es que hay una conexión directa. Fíjese lo que Pablo dice en el texto paralelo, que Pablo fue el que escribió las dos cosas. Y a los efesios lo dijo de una manera y a los colosenses se lo dijo de otra. Mire lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Fíjense, mis hermanos, que tiene el mismo resultado que ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando usted y yo nos llenamos, tenemos el corazón abundante de la palabra de ¿quién? De Cristo. De la palabra de Cristo. Si nos llenamos en abundancia de la palabra de Cristo, el Espíritu Santo nos va a guiar, mis hermanos. El Espíritu Santo nos va a dirigir. En la medida que usted y yo nos llenamos de la palabra de Cristo en abundancia, que rebose hacia afuera, el Espíritu Santo entonces Él dice y promete que nos va a guiar y nos va a dirigir, nos va a llenar, nos va a guiar y a dirigir siempre. ¿Cuál es el problema con esto? Que Satanás se ha encargado de quitar, de sacar a Cristo del centro de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace que cuando los creyentes se hacen apáticos a saber y a conocer a Cristo a través de la palabra. Las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mis hermanos, deben estar en nuestros corazones llenos de eso. Que rebosemos de toda la enseñanza, de todo lo que Cristo dijo e hizo. Pero no queremos leer ni siquiera su biografía. ¿Dónde está la biografía de Cristo? ¿En qué libro? ¿En qué libro? ¿En los evangelios? Queremos traer cualquier cosa, pero hemos sacado a Cristo del centro de la iglesia y del centro de nuestros corazones. Porque sus enseñanzas son las que menos se siguen. Yo dije esto en la escuela dominical y lo repito ahora. Dije que hay un libro que tiene John MacArthur que habla de 7 hombres comunes y corrientes, 12 hombres comunes y corrientes. Y él dice que se hizo un levantamiento en la Edad Media entre los liderazgos de aquella época para ver si conocían el nombre de los apóstoles. Y los más avesados llegaron a 5. No conocían el resto de los apóstoles. Y él decía, y mucho me temo que en el tiempo de hoy está pasando lo mismo. Hasta yo tengo ese temor. Cosa tan sencilla como esa. ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿Sobre quién? Sobre los profetas y apóstoles. El fundamento está ahí, profetas y apóstoles.
Y nada más conocemos a Pedro y a Juan. Y a Pablo como un abortivo. Mis hermanos, si queremos ser guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, tenemos que darnos un baño de Cristo completamente de pie hasta la cabeza. Debemos estudiar a Cristo, debemos leer a Cristo, debemos aprender todas las enseñanzas de Él, todas, no algunas, todas las enseñanzas de Cristo. Leamos todos los evangelios, leamos porque los apóstoles reprodujeron sus enseñanzas y la ampliaron, las cartas. Leamos lo que él dice. Pablo dice, si habéis aprendido así de Cristo ustedes, eso fue lo que aprendieron de Cristo. Es Cristo, mis hermanos, Cristo, Cristo. Hasta que nos digan, estos son cristianos. Porque andan, hablan y hacen como Cristo. Si hacemos eso, nos llenamos el corazón que abunde de las enseñanzas de Cristo, de su palabra. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Si eso está pasando en su vida y su corazón, usted está siendo guiado y dirigido por el Espíritu de Dios. Y no van a haber problemas. No van a venir situaciones duras, difíciles, que van a tentar nuestra carne. Sí, bien dura, que van a venir. Recuerden que en el capítulo 1 los apóstoles estaban ¿qué? Orando y fueron ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan? Y en el capítulo 2 fueron llenos otra vez del Espíritu de Dios. Y en el capítulo 4 fueron ¿qué? Llenos otra vez del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque eso no es una vez y para siempre. Es una actitud que usted y yo tenemos que estar todo el tiempo llenándonos de las enseñanzas de Cristo para que el Espíritu Santo nos esté guiando. Si nos descuidamos ahí, mis hermanos, el Espíritu Santo deja de guiarnos. No hay otra forma. Mire lo que dice Hechos 4:31. Los apóstoles se están predicando y llenando a toda Jerusalén. Lo llaman las autoridades y le dicen, no prediquen más en ese nombre. No prediquen más en ese nombre a nadie. Porque si lo hacen, van a coger cárcel y hasta la muerte puede venir. 4:31 es una oración que hay desde el 23 hasta el 31. Y le voy a leer la mala parte final de esa oración. Y cuando hubieron orado al Señor, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo ¿qué? La palabra de Dios. Siempre nos va a guiar a toda la verdad. Van a venir momentos, mis hermanos, de dudas. Yo tengo que someterme a ese hombre, a esa mujer, y yo tengo que amarla. Yo tengo que someterme a las autoridades que están en contra de la palabra de Dios. Y yo puedo perder mi trabajo de mis hijos, en la comida, esto, aquello. ¿Qué voy a tener en este mundo? Voy a morir como un vagabundo en este mundo, sin nada. Sin amor de la gente. Todas esas preguntas pueden venir y situaciones difíciles podemos pasar, en la cual, mis hermanos, ¿qué es lo que hace la carne? Una de las cosas de la carne es la cobardía. Nosotros nacimos así. Después que entró el pecado, el hombre es un cobarde. Vio a Dios y tuvo miedo, ¿y qué? Se escondió. No quería enfrentar lo que había hecho. El hombre es cobarde. Olvídese de eso. La palabra de Dios lo dice. Y el Espíritu Santo te da el denuedo, la valentía para hacer las cosas. Para que usted y yo nos podamos mantener llenos del Espíritu de Dios. Mis hermanos, hay que doblar la rodilla. Nadie da gloria a Dios. Hay que doblar la rodilla. Había una situación de muerte, de cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos miedo. Difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Arriba. La carne puede invadirnos en cualquier momento. En la carne de que si entran ahí con una ametralladora y usted está en la carne de que van a negar a Cristo, usted sale corriendo si no está guiado por el Espíritu de Dios.
si no está lleno del Espíritu de Dios. Usted blasfema si no está lleno del Espíritu de Dios. Los hombres que se pudieron mantener y se mantuvieron fueron hombres que fueron guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquel fuerte aquí dice, no, yo voy a decir que sí, mentira, se va. Si no está guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron? Oraron a Dios y aquel lugar fue lleno de que de la presencia del Espíritu de Dios. Lo llenó a ellos y salieron a predicar. No importa lo que ellos digan. Está en contra de del mandato que Dios, que Cristo me había hecho. Hay que predicar. El Espíritu Santo los guió a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Lo agarraron en el capítulo 5 y le dieron una pera. Y estaban gozosos por haber sufrido por la causa de Cristo. Mis hermanos, eso no es humano. Es humano que usted le dan una pela y usted se ría. ¿A quién? Eso no es humano. ¿A usted le gusta que le den? No, a mí no. A nadie. Para usted poder estar contento, gozoso por sufrir por la causa de Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Debe estar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si no, no lo hace. ¿Cuántas situaciones tenemos que enfrentar diariamente que tambalean nuestra fe, mis hermanos? ¿Cuántas? De hablar una mentira, de decir cualquier cosa. Oye, si no hablo esta mentira, quedo mal. La mentira dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, es un deporte que se practica diariamente. Con mucha regularidad. Por no pasar la vergüenza. Por no quedar mal la familia. Porque si hablo esa verdad, no voy a recibir beneficios. Para poder, mis hermanos, mantenernos firmes, fieles a Dios, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? Mis hermanos, cuando su corazón y mi corazón están llenos de las enseñanzas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, mis hermanos. No puede decir que en esta mañana usted no sabe cómo llenarse o cómo dejar que el Espíritu Santo lo guíe, o lo dirige o lo llene. Pero muchas veces cuando salimos ahí, eso se fue. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha venido a guiarnos a toda la verdad. Él no lo va a hacer si usted y yo no estamos llenos de las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Es la única manera de hacerlo, mis hermanos. No hay otra manera. Él lo hace, Él nos guía, Él es que lo hace. Usted y yo tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que eso suceda. Si queremos venir aquí y darle perfecta adoración en espíritu y en verdad, necesitamos estar guiados por el Espíritu de Dios. Si no, estamos como payasos haciendo mueca religiosa aquí. Y podemos torcer la mano y podemos hacer todo lo que querramos y cantar lo más duro que querramos. Dios dice, de labios me adora, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. En estos minutitos que me quedan, ahora ya sabemos cómo serle fiel a Dios. Debemos estar llenos, debemos estar guiados y dirigidos por Dios. Y sabemos cómo dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y nos llene. Amén. Ya sabemos, mis hermanos. Ahora, fíjese algunos aspectos donde el Espíritu Santo nos guía, nos dirige. Efesios capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, en su gloria, es el fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. No hay forma, mis hermanos, de que usted y yo tengamos el poder para hacer las cosas
si el Espíritu Santo no nos está dirigiendo. Él es el que nos da el poder para hacer, para salir, para hacer las cosas que tenemos que hacer. El Espíritu de Dios no es humano. Pablo decía que él recibiese energía de parte del Espíritu. Y usted ve dónde lo dice eso. Es una oración que Pablo hace. Esto es una oración que Pablo está haciendo desde el capítulo 3, versículo 14 hasta el 21. Pablo hace una oración y pide esto por la iglesia de Éfeso. Y todos sabemos que los capítulos 4, 5 y 6 entonces nos está llamando a que caminemos, a que andemos, a que vivamos de esa manera. Pero para poder vivir así, el Espíritu Santo guiarle a eso, usted y yo tenemos que estar fortalecidos con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que darnos el poder, la guianza y la dirección para poder hacer eso. En el capítulo 4, versículo 1 del 16 nos llama, que ya nosotros vimos eso, nos llama a la unidad, que seamos solícitos en guardar la unidad. Porque unida la iglesia, entonces, mis hermanos, todos los ministerios, toda la iglesia como un engranaje funciona para darle la gloria a Dios, para fortalecerse. Jamás usted estará ni yo unido si el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, no nos está guiando. Si somos guiados, si es por la carne es lo que produce, como los corintios. ¿Qué es lo que produce la carne? Ustedes son división. Eso es lo que produce. Manera natural de usted. No, lo mío es de lo mío. Esa es la manera natural de los hombres, mis hermanos. La carne, eso es lo que produce. El Espíritu produce, nos lleva a serle fiel a Dios en mantener la unidad del Espíritu Santo de Dios, para que la iglesia pueda ser bendecida. El Espíritu Santo nos guía, mis hermanos, y nos dirige. Capítulo 4, versículo 17 hasta el 5:21. Nos está guiando a que nosotros tengamos una conducta ejemplar en este mundo que vivimos. Mire cómo dice el texto, mire cómo dice, le voy a leer un versículo para que usted vea. Mire que dice 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está ¿dónde? En Cristo Jesús. Si no está lleno en su corazón de esa enseñanza, no hay guianza del Espíritu de Dios. Lo que vamos a andar igual que ellos allá afuera. Igualito. Eso es lo que Pablo está diciendo, que ellos estaban andando así. Eso es lo que él dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Ya, basta. Nos guía el Espíritu de Dios a que sigamos la enseñanza de Cristo y seamos diferentes al mundo. El mundo lo necesita, mis hermanos. Necesita eso. Encontrar hombres y mujeres que sean diferentes. Amén, mis hermanos. Que seamos diferentes. Nos guía a que nos enfoca ahora, primero en la iglesia, segundo en el mundo, y ahora nos lleva a los hogares, porque estamos diseminados en San Pedro entero, a veces más lejos de San Pedro. Y Él quiere que nosotros seamos ahí en nuestros hogares, que esos hogares sean verdaderas luminarias en el lugar donde estamos. Oiga como dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada estén a su marido en algunas cosas. Así que dice, no, en todo.
en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después le dice a los hijos, le dice a los padres y le dice a los siervos cómo debe de ser ese hogar. Si un hogar es así, olvídese de toda esa enseñanza basura que hay en el mundo, que nos quieren enseñar otras cosas, que se han metido en las iglesias, filosofías mundanas. Este es el hogar que es una luz en medio de la oscuridad, que resplandece donde está. Si queremos ser fieles en la iglesia, fieles en este mundo, si queremos ser fieles en los hogares, usted y yo debemos estar guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. En la carne ninguna mujer va a entender y que someterse a ese hombre áspero que habla muchísimas cosas y dice tantas cosas, que viene con la mano como un blog. Una mujer gritona de que la ame como Cristo amó a la iglesia, que murió y se entregó por ella, mis hermanos, que se entregó por ella. Hoy en día los hogares dan penas, creyentes, igual discutiendo, ya no oyen, los vecinos ni siquiera quieren escucharlo. Dan vergüenza, mis hermanos, hogares de creyentes, que decimos ser creyentes, y no es ni siquiera una luz, o por lo menos está metida debajo de un almud. Eso da vergüenza. Y no tanto a eso, hemos avanzado un paso más y nos estamos divorciando más que los inconversos. Bueno, ellos no se casan, por eso nosotros nos divorciamos más. Y hogares a punto de divorciarse. De manera coincidencial me encontré con un siervo que tenía mucho tiempo que no lo veía. Discutíamos teología y muchísimas cosas. Y comenzamos a hablar. Y me dijo, estoy a punto de divorciarme de mi mujer. Yo dije, por algo el Señor me trajo hasta aquí. Y comencé a hablarle la palabra de Dios. Y le dije que iba a orar por él. Oren por él, por ese siervo. Una sierva y un siervo. Ya están separados. La parte del último paso es de divorciarse. Eso está pasando en el pueblo de Dios. Somos infieles en el hogar. Infieles. Y da vergüenza. Hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder ser fiel en cada uno de esos ámbitos. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos un enemigo, mis hermanos, ahí afuera. Tenemos 3 enemigos, como dice la palabra de Dios. Tenemos al mundo, que es enemigo. Tenemos nuestra carne y tenemos a Satanás, que va a tratar de destruirnos nuestra fe. Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. De la única manera que usted puede resistir eso de Satanás, si usted es lleno, guiado del Espíritu de Dios. No hay otra forma, mis hermanos, de resistir, de estar firmes en la fe, como dice Efesios. Porque nuestra lucha no es con hombres. Los hombres son el campo de trabajo de nosotros. Es contra Satanás, que está ahí para que seamos infieles en el hogar, seamos infieles en este mundo y seamos infieles en la iglesia. Mis hermanos, si realmente vamos a ser fieles al Señor,
Dios se va a llevar la gloria. Mire, voy a finalizar con estos 2 versículos. Dice Corintios capítulo 4, así pues tengamos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Mateo 25, su Señor le dijo: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por tu benevolencia. Que podamos o hayamos entendido, Señor, que para poder serte fiel a ti, el Espíritu Santo debe guiar nuestras vidas de manera que te honre y te glorifique, Señor, a ti. Señor Padre, gracias. Gracias por tu pueblo. Te adoramos y te bendecimos. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: gloria al Señor. Mis hermanos, estamos despedidos. Dios le guarde.